La felicidad como herramienta clave para escritores de ficción y no ficción. ¿La felicidad realmente puede influir en el trabajo de un escritor? Esta pregunta me rondó la mente mientras leía El pequeño libro de la felicidad de Ángel Riel. Después de reflexionar sobre sus ideas, puedo decir que no solo es relevante, sino esencial. En este video quiero compartir contigo lo que aprendí de este libro y cómo cada escritor, ya sea de ficción o no ficción, puede usar estos conceptos para enriquecer su obra y su vida. Primero, entender la felicidad desde adentro. Uno de los puntos centrales de este libro es que la felicidad no está afuera, sino dentro de nosotros. Como escritores, a menudo buscamos reconocimiento externo, buenas críticas, muchas ventas, aplausos. Sin embargo, Rielo nos recuerda que esos son pilares muy frágiles. Construir nuestra felicidad en nuestro interior nos permite escribir desde un lugar más genuino y con menos miedo al juicio. Un ejemplo para un escritor de ficción. Si estás creando un personaje que atraviesa conflictos emocionales, reflexiona sobre qué es lo que le hace feliz en su esencia. ¿Sí? ¿Es algo externo o algo interno? Esto puede darle una dimensión más realista y profunda a tu narrativa. Si eres un escritor de ficción, al escribir un ensayo o memorias, pregúntate qué aspectos de tu vida reflejan esa felicidad interior y cómo podrás usarlo para inspirar a tus lectores. Segundo, la gestión de las emociones, una herramienta narrativa. En el libro se destacan 4 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Aprender a gestionarlas es fundamental no solo para nuestro bienestar, sino también para dotar de autenticidad a nuestros escritos. Para escritores de ficción, imagina que tu personaje tiene un gimnasio emocional donde entran estas emociones. ¿Cómo maneja la tristeza tras una pérdida? ¿Cómo expresan la alegría en un momento de triunfo? Trabajar esto te ayudará a crear personajes más tridimensionales y, por supuesto, muchísimo más creíbles. Si eres un escritor de no ficción, reflexiona sobre cómo has gestionado esas emociones en tu propia vida y cómo podrías compartir esas lecciones con tus lectores. Por ejemplo, un ensayo sobre el miedo podría incluir herramientas para superarlo, que también sean útiles para otras personas. Tercero, el ego, amigo y enemigo del escritor. Ángel Rielo habla del ego como una herramienta que puede jugar en nuestra contra si no lo sabemos manejar. Para los escritores, el ego es ese susurro que dice: no eres lo suficientemente bueno. O tus lectores no entenderán este capítulo, pero también es el impulso que nos hace aspirar a más. Ejemplo práctico para escritores de ficción. Imagina que tu ego se manifiesta como un crítico literario en tu mente. Escribes un diálogo entre tu protagonista y ese crítico interno y desde el personaje defiende sus elecciones y refuerza su confianza. Esto no solo te ayudará a gestionar tu ego, sino que podrías enriquecer la voz de tus personajes al abordar inseguridades reales. Un ejemplo práctico para escritores de no ficción sería que reflexiones sobre un momento en que tu ego afectó tu proceso creativo, como posponer un proyecto por miedo al fracaso. Escribe un ensayo explorando cómo superaste esa situación y qué aprendiste de ella. Al compartir estas experiencias podrás conectar con tus lectores que enfrentan retos similares. 4. Aprender del dolor. Historias que conectan. Uno de los aspectos más profundos del libro es la importancia de aceptar el dolor y transformarlo en aprendizaje. Como escritores, el dolor puede ser una mina de oro creativa. Para escritores de ficción, imagina un personaje que pierde todo en un incendio, incluyendo su hogar y recuerdos familiares. Este evento lo obliga a reevaluar su vida, llevándolo a explorar nuevas relaciones o redescubrir talentos olvidados, como la música o la escritura, que lo ayudan a reconstruirse. Desarrolla como cada paso en su camino de superación le da una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Para escritores de no ficción, escribe sobre un episodio personal doloroso, como la pérdida de un empleo que te definió durante muchísimos años. Narra cómo ese momento inicial de incertidumbre se transformó en una oportunidad para reinventarte, tal vez encontrando una pasión oculta o un camino profesional que nunca habías considerado. Concluye con las lecciones que pueden inspirar a tus lectores a ver esos propios desafíos bajo una nueva luz. Quinto, el poder de la hora, narrativa en tiempo presente. Rielo menciona que el pasado genera depresión y en un futuro genera ansiedad. Este concepto también aplica a la escritura. Un ejemplo práctico para escritores de ficción sería: crea una escena donde tu personaje principal esté escapando de un peligro inminente, como una persecución en un bosque oscuro. Escribir en tiempo presente puede intensificar la sensación de urgencia y conectar al lector directamente con el miedo y la adrenalina del momento. Un ejemplo práctico para escritores de no ficción
sería, si estás escribiendo un ensayo o una memoria, narra una experiencia significativa como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, describe un momento crucial en tu vida laboral como la presentación de un proyecto importante, detallando cada pensamiento y acción mientras ocurre, para que el lector viva contigo esta tensión y emoción. Sexto, el humor como medicina y recurso literario. El autor usa el humor como un antídoto para la tristeza. Como escritores, el humor es una herramienta poderosa que puede aligerar los momentos más densos y crear una conexión emocional con el lector. Si eres un escritor de ficción, imagina que tu historia tiene un momento de alta tensión, como una confrontación dramática entre dos personajes principales. Introduce a un personaje secundario con un comentario absurdo o una acción inesperada que relaje la situación sin restarle importancia. Por ejemplo, en medio de una discusión acalorada entre detectives, un ayudante distraído podría tropezar con una pila de expedientes, dejando escapar un comentario relevante pero divertido, que libera al lector de la intensidad momentánea. Para un escritor de ficción, ejemplo, el humor podría ilustrar situaciones cotidianas. Por ejemplo, si estás escribiendo sobre la dificultad de mantener la concentración, comparte una anécdota en la que intentaste meditar pero terminaste obsesionándote con el ruido de una mosca en la habitación. Este tipo de historias personales y graciosas no solo hacen que el texto sea ameno, sino también permite que los lectores se identifiquen contigo y perciban la humanidad detrás del escritor. En conclusión, la felicidad no es un destino, es el camino, dice Rielo. Como escritores debemos aprender a transitarlo no solo para mejorar nuestras vidas, sino también para enriquecer nuestras historias. La felicidad o la búsqueda de ella nos ayuda a crear personajes más reales, narrativas más profundas y ensayos más honestos. ¿Qué opinas? ¿Crees que estos conceptos podrían ayudarte como escritor? Me encantaría leer tus comentarios y reflexiones. Recuerda, como bien dice el autor, la vida no es para que la entiendas, es para que la disfrutes. Si te gusta este contenido, por favor comparte, dale like y comenta y nos vemos en otro video. Bye.